amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, os he comentado varias veces, creo, que yo cuando un libro me gusta, pues continúo con el mismo tema, leyendo sobre el mismo tema o bien sobre el mismo autor. Entonces, hoy voy a hacer lo mismo con los vídeos. En el último vídeo que grabé contaba un cuento de Xavier de Montepín, el buhonero, y que es un episodio de la Revolución Francesa, en concreto de 1793. Entonces hoy, por eso, por conexión, voy a leeros, mirad, este libro se llama La novela vivida. Y lo compré hace ya mucho tiempo y tenía en proyecto leeros porque hay cosas muy interesantes. Cuenta historias reales que lo ha hecho como novela y son cortitas, ¿no? Entonces hoy voy a leeros de Carlota Corday, que esa fue una chica de 24 años que pasó a la historia porque en 1793, que fue la Revolución Francesa, aquí lo cuenta muy bien todo, está muy bien contado, te sitúo muy bien y por eso quiero compartirlo con vosotros. Viendo que su patria estaba amenazada, se le ocurrió a la mujer, por salvar a su patria, matar a uno de los dirigentes de su patria, que era Murat. Este hombre Murat era un grandísimo cretino que no valía ni pataco de escopeta como periodista, y entonces de estos trepadores que aprovechó la Revolución Francesa para instalarse ahí, y lo que hacía era que venía gente, si a alguien le caía mal, decía, este es sospechoso contra la República, y le cortaban la cabeza, y mataron a mucha gente por culpa de Murat. Tenía un periódico, que no me acuerdo, se llamaba La Voz del Pueblo, y entonces ella, pues para salvar a su patria, porque se creía que este era uno de los dirigentes principales, estaba en la Vendée, que había guerra civil contra la República, fue a decirle, yo tengo un sospechoso, voy a denunciar. Ya él estaba en la bañera y lo mató, lo apuñaló y lo mató por su patria. Luego a ella le cortaron la cabeza. Bueno, pues aquí voy a hablar de ese episodio real, está aquí muy bien contado. Me saltaré algunas páginas, pero que todo esto pasó en realidad. Y además yo he aprendido mucho sobre esa época porque aquí está muy bien explicado. Bueno, se llama la novela El ángel del asesinato, ¿no? Sobre Carlota Corday. Comienzo la lectura. Nos hallamos en 1793. Ya hace 5 meses que bajo la cuchilla de la guillotina cayó segada la cabeza de Luis XVI, abriéndose con esta ejecución un abismo entre la antigua Francia y la actual. 3 meses hace que funcionó el Tribunal Revolucionario, calificado por Danton como el Tribunal Supremo de la Venganza Popular. Francia está ahora gobernada en apariencia por un comité ejecutivo y en realidad por el Ayuntamiento de París. La representación nacional no delibera ya sino bajo la presión de un comité insurreccional establecido al lado de la Convención. La misma Asamblea de los Diputados de la Nación se halla dividida en 2 campos enemigos. Por una parte, los girondinos, superiores en número y talento. O sea, es que las elecciones se presentaron los girondinos, que ahora aquí hablan de ellos, y los que eran más moderados, y los jacobinos, y creo que tenían mayoría, por eso eran ellos los que gobernaban. Dice que la asamblea se haya dividida en 2 campos enemigos. De una parte, los girondinos, superiores en número y talento. Destacanse estos por su espíritu de orden y de libertad moderada. Pero la moderación, en tiempos revolucionarios, es un certificado de impotencia. Los girondinos han sido, pues, por tanto, echados del Club Popular por excelencia de los jacobinos. Han sido arrojados del ayuntamiento y del gobierno. Ya no les queda más que la Convención, donde todavía tienen una mayoría que les será pronto arrebatada, arrestando y proscribiendo a sus jefes más ilustres. O sea, los girondinos mataban los jacobinos, que eran los representantes del pueblo más extremistas, liquidaban a sus adversarios, los girondinos. Por otra parte, los montañeses, partido de violencia y por este mismo sentido de acción, apóyanse en el pueblo de París. El único derecho reconocido por estos hombres es la fuerza, y la fuerza halla en el populacho
un ejército siempre próximo a la insurrección. Claro, es que esta gente se apoya en el pueblo, esto es lo que quiere el pueblo y hacen lo que quieren, matanza y todo lo que quieren. Eso ha ocurrido y ocurre hoy día también. Todos los tiranos se apoyan en que dicen, el pueblo me apoya, y un jamón para ella. Así, todo cuanto aspira a ser un poder se hace plebe soberana. El ayuntamiento es el instrumento de esta, y en él se ve despuntar a Robespierre, Saint-Just y sus partidarios, más hábiles en lisonjear al soberano. Más abajo se halla Marat, el dictador de la canalla. Todos estos grupos, todos estos hombres no tienen más que un pensamiento, destruir a sus enemigos, es decir, a los que codician el poder para sí. Marat es el héroe de esta lucha baja de popularidad. Ha sido el primero en comprender el poder que puede alcanzar un hombre sirviendo y tiranizando al propio tiempo a un pueblo. Logra aumentar la desconfianza reinante. Consigue animar la red de venganza del populacho y sabe sacar provecho de semejante estado de ánimo del pueblo para afirmarse en el poder. Más allá de Marat, dice Camilo de Molín, no existe nada. Él excede a todo el mundo y nadie puede sobrepujarle. He aquí el secreto de esa figura funesta de la Revolución Francesa. He aquí la condición por la que llegó Marat a ser el ídolo del pueblo. Los girondinos le acusaron tímidamente, no logrando sino atraerse la ira de los revolucionarios extremistas. Vencido el 31 de mayo de ese año, 1793, se dispersaron los girondinos, permaneciendo parte de ellos, aunque inseguros, en la Convención, y huyendo los que no habían sido apresados por los carceleros del populacho a las provincias para buscar un apoyo contra la dictadura parisiense. Estos últimos, los girondinos, refugiados a principios de julio de 1793 en Caen, tratan de reunir allí en una coalición a los republicanos moderados de Bretaña y Normandía, a los insurrectos de la Vendée y a los descontentos de Burdeos y de Lyon. Allí en la Vendée fue donde se armó la insurrección principal, muy famosa, aunque yo he leído ya otras veces. En esta capital francesa, donde el verdadero espíritu de la libertad ha ido a cobijarse, la sombra de un gran pensamiento parece también ir a albergarse en el alma de una joven residente en Caen. Pensamiento que desconcertará los sucesos y los hombres, arrojando el brazo y la vida de una mujer por entre el destino de la revolución, como si la providencia, según palabras del poeta Lamartine, quisiera burlar la grandeza de la obra con la debilidad de una mano y se complaciera en poner en contraste los dos fanatismos, luchando cuerpo a cuerpo, uno bajo el odioso aspecto de la venganza del pueblo en Marat y otro bajo la celeste hermosura del amor de la patria en una Juana de Arco de la libertad, Carlota de Corday. En una calle angosta de la ciudad de Caen, dentro entonces de la insurrección girondina, veíase una antigua casa de paredes resquebrajadas por la acción del tiempo, que los naturales del país designaban con el nombre pomposo de la Gran Manoir. Por entre una puerta estrecha se divisaban los escalones carcomidos de una empinada escalera que conducía al piso superior. Algunas ventanucas dejaban apenas penetrar una débil luz en los vastos aposentos desguarnecidos de aquella vetusta mansión, contribuyendo a aumentar el aspecto misterioso y melancólico que parece convenir a una morada destinada a albergar a la alma grande, a servir de cuna a los grandes gestos que han de influir en el destino de la humanidad. Allí vivía una nieta de Pedro Corneille, cuya hazaña, es que este fue también un hombre importante, era nieta de un hombre importante. Dice, cuya hazaña, dictada por un noble impulso de su corazón, quedaría grabada en la historia del mundo, lo mismo que en la del arte lo fueron las obras literarias, inspiradas por la poderosa imaginación del gran dramaturgo francés. O sea, el abuelo era Pedro Corneille, que era, pero no sé ahora mismo, me suena, pero un gran dramaturgo fue. Los poetas y los héroes, afirma Lamartine, son de la misma raza, no habiendo entre ellos otra diferencia que la idea del hecho. Era sin duda alguna Carlota Corday una de esas almas como las que hubiera querido hacer hablar Corneille en sus grandilocuentes versos, sin la fría exigencia de la escena. Era una Paulina sin otro amor que el de su única religión, la República. Bueno, continúo. Tenía entonces Carlota 24 años
Y he aquí el maravilloso retrato que nos pinta con el rico colorido sufragería. Aquí te cuenta, va a seguir describiendo a Carlota, que era muy hermosa, que era tal. Aquí hay un cuadro de Carlota, tenía 24 años, Carlota de Corday. Se me pasa la hoja. Bueno, voy a pasarme lo de la descripción. Bueno, y aquí está hablando de unas amistades que tenía. Me lo voy a pasar. Bueno, así encontramos a Carlota de Corday, llevando una vida apacible en Caen, junto a su anciana tía, Madame Bretivy, ayudándole hacendosa en los cuidados domésticos, yendo reverente con ella los domingos a la iglesia, recibiendo amable a los amigos de la casa y acompañándole gustosa a visitar a sus amistades, que comprendían no solo aquellas relaciones adecuadas. Esto no parece muy interesante, bueno, aquí es que se enamora de un... Es que no, si no se hace muy largo. Se enamora de un chico que era girondino y se iba a ir a luchar contra la República. Y eso era otra de las cosas que la mueven, o sea, sus ideales y el amor que siente por este chico, lo que la mueve a irse a París y luchar por su patria. Bueno, la presencia en Calvados de los diputados fugitivos que venían a apelar a la libertad contra la opresión había llevado hasta la adoración el interés de Caen por los girondinos y la execración por Marat. O sea que todos odiaban a Marat como un representante de la República, que mataba a mucha gente. Si él decía este sospechoso, alguien venía a quejarse, pues lo ejecutaban. Entonces lo odiaban. Ahí estaban refugiados en Caen los girondinos y había un odio general contra ese hombre, contra Marat. En vez de aquellos hombres superiores en talento y patriotismo que pretendían defender la verdadera libertad, ver a un Marat, escoria y lepra del pueblo, triunfando de las leyes por la sedición, coronado por la impunidad, tomando la dictadura de la anarquía, del despojo, del asesinato y amenazando toda independencia y libertad, tales excesos, tales terrores habían conmovido extraordinariamente a la provincia de Normandía. Afectado también el corazón de Carlota de Corday, sentía aquellos golpes dados a su patria. Veía en su corazón compasivo a las víctimas y vio en su espíritu justiciero al tirano, al verdugo. Y en su alma comenzó a despertar un impreciso sentimiento de deber y de abnegación y a formularse una vaga resolución. El general Wimpfen, a quien acababa de intimar la convención a que se replegase sobre París, respondió que marcharía allí al frente de 60.000 hombres, no para obedecer a un poder usurpador, sino para restablecer la integridad de la representación nacional y vengar a los departamentos. Loubet dirigía proclamas fogosas a las ciudades y aldeas de la costa norte. Las fuerzas de los departamentos que se dirigen a París, decía, no van en busca de enemigos que combatir, van a afirmar la vacilante estatua de la libertad. O sea, estos eran los girondinos que querían rebelarse contra todo el horror de los jacobinos. Estas palabras atraían a millares de voluntarios. Caen contaba dentro de sus muros más de 6.000 reunidos. El 7 de julio, antes de partir, revistaron las tropas voluntarias, los diputados girondinos con todo el aparato propio para destrozar su valor. Carlota Corday presenciaba con entusiasmo la marcha. Apenas llegaba al suyo el entusiasmo de aquellos jóvenes ciudadanos que abandonaban sus hogares para ir a proteger el violado recinto de la representación nacional, haciendo frente a las balas y a la guillotina. Aún lo creía frío y se indignaba por el corto número de voluntarios que el alistamiento había añadido a los regimientos y batallones. Mas aquella indignación que en su fanatismo sentía vino a templar la vista de un voluntario cuya mirada fijábase en la hermosa republicana como si se despidiera de ella para siempre. Carlota, ella se sentía republicana, pero no de los jacobinos, que eran los que cortaban cabezas, sino de los girondinos, que querían un gobierno más moderado. Carlota no pudo permanecer insensible a aquel mudo pero elocuente adiós, ni ocultar su palidez, ni las lágrimas que asomaron a sus ojos al ver desfilar a este batallón.
Petión, que conocía a Carlota y que se hallaba próximo, le dirigió la palabra. «Os agradaría», le dijo, «que no partieran». La joven se ruborizó, contuvo la respuesta en su corazón y se retiró. Petión no comprendió aquella turbación, pero no había de tardar en el porvenir en revelársela. Ya lejos rompió Carlota en llanto ante la idea del sacrificio al que iban aquellos muchachos, y uno en particular, el joven Fraquelín, el cual sabía que le profesaba un amor ardiente, aunque lleno de reserva y respeto, y al que había permitido le adorase. Si bien en imagen tan solo, como a las vírgenes celestiales, pues cediendo a sus súplicas, antes de partir había consentido en darle su retrato. Bueno, es que yo estaba viendo que iban a partir de su patria contra Murat y contra Robespierre, los jacobinos, y porque iban a luchar contra ellos, ¿no?, como enemigos de su patria. Y pensaba que iban a morir, que lo iban a guillotinar o lo iban a matar. Voy a saltarme porque si no... vamos a ver. Es que esto es un poquito largo. Bueno, entonces Carlota se dirige a París con su plan de matar a Murat por su patria. Una vez abandonado el palacio de la intendencia y segura de tener los documentos que necesitaba para el día siguiente, Carlota de Corday se dispuso a hacer los últimos preparativos, ya que tenía resuelto salir sin más pérdida de tiempo para París. Carlota empleó las últimas horas de su permanencia en Caen en manifestar su reconocimiento a las personas de su mayor afecto. Encargó en algunas tiendas de la ciudad y pagó ciertos... Es que es un poquito largo, bueno... Tiene que arreglar una documentación porque ahí estaba todo el mundo controlado y el que pensaban sospechoso pues le cortaban la cabeza. Entonces vamos a leer aquí a ver si es cuando llega a París, a ver lo que a ella se le ocurre. «Voy al campo a copiar unas vistas», dijo Carlota a su buena tía aquella mañana del 9 de julio en que para siempre abandonaba el hogar y se apresuraba a iniciar el abandono de la vida misma. Con esta sencilla despedida, no por sencilla menos sentida, engañó la ternura de Madame Bretteville. Esto no, esto es cuando se despide. En fin, que se despide de todo porque sabe que no va a volver, o sea, que la van a matar, pero ella cree que va a salvar a su patria, pues matando a ese hombre que está provocando la muerte de tanta gente, ¿no? El jueves 11 de julio llegaba Carlota de Corday a París a primera hora de la tarde. Hízose conducir al Hotel de la Providencia, en la calle de los Agustinos, del que había ido a hablar en Caen, y como se sintiera muy fatigada por el viaje, mandóle preparasen la cena para acostarse inmediatamente. Al enterarse la dueña del hotel que Carlota procedía de Caen, le preguntó si era cierto que de allí venía sobre París fuerzas armadas. Carlota contestó riendo: «Yo estaba en la plaza de Caen el día que se tocó Generala para venir a París y no había más de 30 personas». Sin duda Carlota quiso con este engaño evitar que sobre ella cayera ninguna sospecha que le impidiese llevar a cabo su propósito. Mientras el mozo del hotel le hacía la cama, Carlota Corday preguntó qué se decía de Murat en París. «Aquí se le estima mucho, pero es detestado por los aristócratas», respondió el mozo, que era un ardiente montañés. Tras de pedir papel y pluma, Carlota encerróse en su habitación y se acostó, quedándose profundamente dormida. Sin confidentes ni testigos durante aquellas largas horas de soledad y de agitación en un establecimiento público y con el ruido de París, cuya inmensidad y tumulto absorben las ideas y alteran los sentidos, nadie sabe lo que pasó en el alma de Carlota al despertar, teniendo siempre ante sí aquella resolución que reclamaba su cumplimiento. Se levantó, se puso su vestido sencillo pero decente y preguntando al portero del hotel por la calle de Santo Tomás del Louvre, dirigióse a casa de Lauce du Pré. El diputado girondino había salido y no volvería hasta la noche, dijéronle su hijo, quienes en ausencia del padre recibieron a la forastera. Regresó Carlota a la fonda, donde permaneció todo el día encerrada en su habitación, reflexionando y leyendo el Plutarco. Era culta, era Plutarco, el único volumen con el que se había quedado, como si en la crisis de su vida no desease separarse de la sociedad de los grandes hombres con quienes había vivido y quería morir. A las 7 volvió a casa de Lauce du Pré.
el amigo de Barboruz comía con su familia y sus amigos, pero no obstante recibió a Carlota en su despacho. Esta le entregó la misiva y los folletos que Barbuth le enviaba y le expuso su pretensión de ser por él acompañada a ver a Garat, ministro del Interior. Mas como ya fuese demasiado avanzada la hora para obtener una entrevista del ministro, quedaron en reunirse al día siguiente en el Hotel de la Providencia, de donde se dirigirían al Palacio de la Igualdad. Iba a retirarse Carlota cuando, movida sin duda por el aspecto bondadoso del diputado o por la idea de sus jóvenes hijas, le dijo acercándose y con voz misteriosa: «Permitidme que os dé un consejo, ciudadano. Dejad la comisión. Allí no podéis impedir el mal. Marchad a Caen con vuestros compañeros». «Mi deber está en París», replicó el diputado, «y no abandonaré la capital». Pero Carlota, insistiendo de un modo significativo y casi suplicante, añadió: «Creedme, huid pronto, mañana antes de la noche». Y salió sin esperar la respuesta. Estas palabras, cuyo sentido solo Carlota conocía, fueron interpretadas por Lauce Duperré como una alusión a los peligros que en París cercaban a los hombres de sus opiniones, y no les concedió mayor importancia. Pero aquel mismo día la Convención expidió un decreto mandando que se sellaran los muebles de los diputados sospechosos por su amistad con los girondinos desterrados. Este decreto alcanzaba a Lauce Duperré, quien al día siguiente advirtió a Carlota lo perjudicial de su intervención en el asunto de Madame Formin. Claro, este diputado, por haber hablado con Carlota, que venía de ese pueblo, pues ya lo consideraban sospechoso y seguramente lo mataron. Así que después de una visita inútil al ministerio, Carlota renunció a ocuparse de los intereses de su amiga para entregarse de lleno a sus fines. En un principio su idea fue matar a Marat en los mismos bancos de la Convención. Quería convertir el asesinato en una inmolación solemne ante la vista de sus admiradores y cómplices, quienes a su vez, en la indignación y furor, la despedazarían a ella allí mismo. Pero, por sus conversaciones con Lauce Duperré y la gente del hotel, habíase enterado que Marat no se dejaba ya ver en la Convención. Contentábase con impulsar en su periódico a toda clase de excesos desde el fondo de su retiro y con escribir a la Convención cartas llenas de siniestro orgullo y de sanguinarios proyectos. Érale pues forzoso buscar a su víctima en otra parte, y para llegar a ella necesitó recurrir al engaño. Como una forastera que quiere satisfacer su curiosidad contemplando los monumentos y paseos públicos, hízose la joven de Caen conducir por un mozaldete hasta el Palacio Real, donde le despidió recompensando con una moneda su servicio. Penetró una vez dentro de la galería en la tienda de un cuchillero, adquiriendo uno de trinchar con mango de ébano, que le costó 2 francos. Tras de esconder aquel puñal bajo su pañoleta de mansú, volvió otra vez con mesurado andar a los jardines del palacio, sentándose en un momento en uno de los bancos de piedra situados junto a la arcada. Aunque preocupada con su idea, los juegos de los niños que a su alrededor correteaban y venían a refugiarse junto a sus faldas arrancaron una sonrisa de ternura de sus labios y alguna suave caricia de sus manos. Levantóse al fin, ya decidida, para echar al correo antes de retirarse la carta que en su pecho llevaba escondida. Era una carta al ciudadano Marat, que decía al pie de la letra: París, 12 de julio del año 2 de la República. Ciudadano, acabo de llegar de Caen. Vuestro amor a la patria me hace presumir que tendréis placer en saber los desgraciados acontecimientos de esta parte de la República. Me presentaré en vuestra casa a mediodía. Tened la bondad de recibirme y de concederme un momento de audiencia. Os procuraré la ocasión de hacer un gran servicio a Francia. Y firmado Carlota. Esta es la carta que le mandó a Marat, que la recibiera en su casa al mediodía, porque ella quería matarlo allí, como Julio César murió en la Asamblea, en el Senado. Este fingimiento, que mortificaba la lealtad natural de su alma, que cambiaba el valor en ardid y en asesinato la inmolación, fue el primer remordimiento de su conciencia y su primer castigo. A la hora anunciada, trasladóse Carlota a la calle Cordelier número 20, que era donde habitaba Marat, pero no fue recibida. El terror que salía de la casa de Marat volvía a ella bajo otra forma, la del temor a una venganza. La compañera de Marat, Catalina Erward, y sus amigos más íntimos
creían ver levantado sobre este igual número de puñales que el que él mismo levantaba sobre las cabezas de 300.000 habitantes. O sea, que había mucha gente, no solo era ella la que querían vengarse de Marat. Había sido dada orden terminante a la criada que ayudaba en los quehaceres domésticos y al mozo Lorenzo Base, que allí mismo se ocupaba de los trabajos manuales para el servicio de folletos y anuncios del Amigo del Pueblo, el periódico, de no dejar penetrar en la casa más que a las personas de toda confianza o a las visitas de antemano recomendadas y sujetos además a identificación. La entrada a la habitación particular de Marat estaba vedada como la sala de la tiranía. Así, cuando Carlota llegó, nada de extraño tuvo que encontrarse la más severa resistencia, obligándola a retirarse. Mas no lo hizo sin antes haber dejado una nueva misiva, más urgente e insidiosa que la primera. En esta apelaba no solamente al patriotismo, sino a la piedad del amigo del pueblo. Os he escrito esta mañana, le decía, ¿habéis recibido mi carta? No puedo creerlo, pues se me ha negado la entrada. No dudo que mañana me concederéis una entrevista. Os lo repito, vengo de Caen. Tengo que revelaros los más importantes secretos para el bien de la República. Por otra parte, me veo perseguida por la causa de la libertad. Soy desgraciada y basta que lo sea para tener derecho a vuestra protección. Como que iba a revelar nombres de otros, que a ella la estaban persiguiendo por ser de su idea. Sin esperar contestación, salió Carlota Corday de la fonda a las 7 en punto, trasladándose a la calle Cordelier. Para inspirar mayor confianza a los guardianes del Amigo del Pueblo, había cuidado especialmente su indumentaria. Sobre su vestido blanco llevaba una pañoleta de seda, también blanca, que cubría su espalda y velaba su pecho, anudándose en el talle. Encerraba sus cabellos en una cofia normanda de encaje, sujeta a la cabeza por ancha cinta de seda color verde, que eran los colores de ellos. Llegó a la casa donde vivía Marat a las 7:30. La portera, como en ocasiones anteriores, le negó la entrada, pero Carlota, decidida a ganar las habitaciones del tirano, pasó adelante sin hacer caso de sus protestas. Marat habitaba el primer piso. En la antesala, sombría y desmueblada, donde los montones de periódicos y folletos interceptaban casi el paso, salióle al encuentro una mujer joven, Catalina Edward, ahora Albertina Marat, desde que el Amigo del Pueblo, según Chomé, le había dado su nombre tomándola por esposa en un hermoso día de sol ante el altar de la naturaleza. O sea, salió la mujer de Marat. El sordo altercado producido por estas dos mujeres, una de las cuales suplicaba el permiso de hablar al tribuno y la otra se obstinaba en impedirle el paso, llegó a los oídos de Marat. Y deduciendo por la frase entrecortada que se trataba sin duda de la forastera procedente de Caen, de quien había recibido ya 2 cartas solicitando una entrevista, ordenó con voz pedrosa y autoritaria que se la dejase pasar. Ya fuera por celo o por desconfianza, Albertina cedió con repugnancia y con malos modos indicó el camino a la visitante. Para llegar al aposento de donde había partido la orden imperativa, Carlota tuvo que atravesar una pequeña pieza que hacía de despacho, pobremente amueblada como todo aquel mísero zaquizami, pues el Amigo del Pueblo manifestaba, por decirlo así, el orgullo de su indigencia, más afectada que real. O sea, claro, como querían la igualdad, pues, para dar ejemplo, pues vivía en una casa pobre. Nada había en la fisonomía de aquel ser que moviera a la piedad. Un rostro lívido, de frente y pómulos salientes, ojos insolentes y boca cruel. Este era Marat. El monstruo trataba de refrescar en el agua su cuerpo abrasado de lepra. Cruzaba el baño una tabla sin cepillar, cubierta de papeles, de cartas abiertas y escritos principiados, que la presencia de la forastera había sin duda interrumpido. Junto al baño estaba en una bañera. Bueno, hay un cuadro de, no me acuerdo ahora, muy famoso, que pinta esa escena. Marat en la bañera, asesinado por Carlota. Junto al baño, un ancho tronco de encina sostenía un tosco tintero de plomo, manantial de donde habían salido durante 3 años tantas denuncias y tantas órdenes de exterminio. Una sábana sucia cubría el resto del baño. Marat lanzó una mirada sobre la joven, cuyos castos ojos se habían bajado movidos por la repugnancia y el horror, esperando a ser interrogada.
Las preguntas no se hicieron esperar. Rápidamente interrogóle sobre la situación de Normandía, sobre quiénes eran los diputados refugiados en Caen y los oficiales que secundaban el movimiento de Winfield. Carlota, para dar tiempo a reponerse de la impresión que le produjera la vista del temible tirano, contestó aquellas preguntas con todo detalle, segura de que sus revelaciones no habían de salir de los labios del monstruo exterminador. Disponíase a anotar los nombres delatados al propio tiempo que dijo: «Está bien, ciudadana, antes de 8 días habrán sido todos guillotinados». Esto la decidió. Sacó el cuchillo, brilló el arma por un momento en el aire y lo hundió con fuerza casi sobrenatural hasta el mango en el corazón de Marat. Brotó la sangre a chorros. Hundióse Marat en el baño, inclinando la cabeza sobre el pecho y tras de exclamar «¡A mí, querida amiga, socorro!», expiró. Al angustiado grito de la víctima, Albertina, la criada y el mozo Lorenzo Base se precipitaron en la habitación, prorrumpiendo en gritos de espanto y de desesperación ante el cuadro trágico. Carlota, inmóvil y como petrificada por su crimen, permanecía en pie tras la cortina de la ventana. La transparencia de la tela, resaltada por los postreros rayos del sol, dejaba ver la sombra de su cuerpo, sobre el que se precipitaron vengativos los servidores del tribuno, mientras que su compañera caía junto al cuerpo moribundo postrada de dolor. Bueno, creo que llevo ya mucho tiempo leído. Pues ya, por supuesto, a ella la guillotinaron, a Carlota, ¿no? Y después pues se arrepintió porque, claro, había matado a una persona. Yo no sé si probablemente esto influyó en la Revolución Francesa, porque poco después, creo, Robespierre fue guillotinado también, ¿no? Quizá tendrían más cuidado y cayó el régimen de los jacobinos, que llamaban el periodo del terror. Claro, mataban a tanta gente que se vengaron, ¿no? Y después de esto creo que llamaron el directorio, me parece. O sea, continuó la República, pero con otro nombre, y también había muchos excesos. Hasta creo que cuando llegó Napoleón, porque Napoleón sobresalió en la República, era un soldado de la República. Claro, la República tenía que luchar contra su propio pueblo, porque no me sale la palabra, vamos a ver. La Vendée, su propio pueblo se rebelaba contra la República. Bueno, aquí lo que está contando es que cómo fue eso, que ganaron las elecciones los jacobinos y los girondinos tenían menos votos y se los estaban cargando a los girondinos, entonces huyeron a Caen, pone, pero que bueno, eso está en la Bretaña, y en la Bretaña es un sitio diferente de Francia, tienen bastante, creo que tienen su propia lengua, tienen que ver Bretaña, con los bretones, tienen que ver mucho también con Inglaterra. Entonces, pues, claro, ahí sobresalió Napoleón, luchaba a favor de la República, y como había tanto, y se hizo famoso como general defendiendo a la República. La República tenía que luchar contra guerra civil en su propio territorio y también contra invasiones extranjeras, y ahí se hizo famoso Napoleón. Y entonces, como había tanto descalabro ahí en la República, pues se metió ahí en el gobierno y al final dio un golpe de estado y se hizo emperador. Y bueno, y ahí volvieron y ya se acabó la represión. O sea, intentó la paz también. Napoleón fue un personaje interesante, dentro de bastante interesante. Entonces ya volvieron los aristócratas que tenían que huir porque los mataban. Y bueno, y de hecho muchas normas de las que salieron, yo me acuerdo cuando yo estudiaba Derecho, es el Código Civil de Napoleón, o sea, hizo muchas reformas, porque una de las cosas buenas que tenía Napoleón era que se rodeaba de gente inteligente, tenía muy buenos ayudantes y que no hacía represión. Si no se hubiera metido en tantas guerras, pues hubiera podido continuar ahí eternamente en Francia, ¿no? Y bueno, espero que os haya gustado. Es un tema interesante, ¿no? Esta mujer pues se planteó... hay en mi país una guerra, están matando a tanta gente, y entonces ella pues quiso ayudar. Dice, pues si mato
el que creía que era el principal, que creían que era el principal promotor de eso, ¿no? Y lo mató. Y bueno, y eso pues, esas cosas se han planteado. También creo que cuando Hitler, pues intentaron matarlo. No se sabe si eso es legítimo o no en un caso así, ¿no? Bueno, eso yo no me pongo no debato sobre esas cuestiones. Simplemente me pongo y a cada cual pues que escribir vuestra opinión, si queréis. Y espero que os haya gustado. Bueno, amiguitos, saludos.